descripción de un viaje celeste de Enoc, donde dice que unos ángeles lo han llevado a un sitio donde ningún mortal jamás ha estado. Un sitio donde dice que hay unos seres que son como el fuego abrasador y que estos seres son capaces de transformarse y aparecer en forma humana. Dice Enoch, cuando ellos quieren, se transforman y se pueden aparecer como seres humanos. Y dice que lo condujeron a un lugar de tormentos. Él describe una serie de montes, relámpagos, truenos, abismos, un río de fuego que fluye como el agua. Pero también nos habla de las aguas de la vida. Y la pregunta que nos hacemos es si esto que está describiendo Enoch, ¿qué significa? ¿Son lugares físicos, simbólicos? ¿Son texto o estas palabras tienen un doble significado? Cada una de estas frases tiene o viene a significar ciertos detalles, que es el estilo de escritura de los textos místicos, o bien pudiese ser lo que en el tiempo moderno incluso algunos especulan y llaman que han sido abducidos por extraterrestres y comentan detalles como estos, que han visto seres también de luz o de fuego, seres que también se transforman y pueden aparecer en forma humana, personas que describen de lugares tenebrosos, que describen también o que han sido visto la tierra desde, como dice Enoch, dice el texto de Enoch, que los llevaron a un sitio donde él vio los fundamentos de la tierra y lo que la sostienen, los vientos que sostienen, según Enoch. Y habla de también lugares extraños. Y aquí este ángel Uriel lo está guiando y cuando llegan a un sitio muy espantoso, el ángel le revela y le dice, aquí es donde culminan los cielos y la tierra. Y este es un sitio donde Dios encarcela a los astros que han transgredido contra Dios y los tiene allí hasta que expíen por sus faltas. Aquí es bastante interesante porque cuando analizamos literatura como esta, textos gnósticos, pues nos damos cuenta de que a veces a los astros, las estrellas, los planetas, dicen ciertos textos antiguos que cada una de estas estrellas y cada uno de estos planetas está gobernado por un ente espiritual. Puede ser un ángel, un ser que está detrás o es el que gobierna ese astro. Por tanto, cuando el texto parece decir que estos astros están en este sitio siendo castigados o expiando su falta porque Dios está molesto con ellos y que no saldrán de allí hasta que expíen la culpa, pues literalmente no podemos imaginarnos que una estrella o que un planeta está siendo castigado en este sentido, sino que probablemente quizás el autor está queriendo decir que el ente espiritual que representa esa fuerza, pues es el que está allí en este sitio, ya sea encarcelado o expiando sus faltas, en este caso su culpa, y que no saldrán hasta el año del misterio. ¿Qué es el año del misterio? Eso es lo que llaman el fin de los días, es acaso lo que llaman también el día del juicio. Son realmente paradojas, en este caso del texto, y que dice, lo interesante aquí es que dice que estos ángeles, la pregunta es qué hicieron que molestó a Dios y que Dios los arroja a esta cárcel tenebrosa y que qué mérito tuvo Enoc al que se le permitiese ver o se le revelase tales secretos, tales sitios donde dice él ningún mortal jamás había estado. Así que estamos viendo lo impresionante, lo atractivo de estos textos del libro de Enoch. Este fragmento que acabo de compartir del primer libro de los viajes celestes de Enoch. En un próximo encuentro vamos a comentar brevemente, como estamos haciendo, vamos a hablar sobre el libro del curso de las luminarias celestes, porque las visiones y los viajes del profeta Enoch no culminan. Por ello estamos dividiendo esta serie de vídeos sobre el libro de Enoch para que de esta manera podamos mirar de cerca, en más proximidad, estos textos y dar la oportunidad a aquellos que quizás no han leído el libro o que no conocen de estos temas, pues que puedan familiarizarse un poco más.